Poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. No sé por qué hoy estoy más nerviosa que nunca. Pero bueno, el Señor sí lo sabe, pero yo no. Vamos a estar hablando de algo muy maravilloso, que es un regalo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Así titulé esta prédica: el regalo más bello, que es la salvación. Vamos a estar leyendo Efesios 2:8. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hoy vamos a hablar lo que significa ese regalo tan grande que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Y si hay uno que no tiene ese regalo todavía, hoy se lo vamos a dar para que se lo lleve para su casa. Ese regalo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Sabemos que el mes se titula Lo hizo por ti, o lo hizo por mí. Y el Señor murió en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos aquí y por cada uno de los que están allá afuera, que tenemos que también nosotros llevarle ese obsequio y no ser egoístas. No es un obsequio que te da más para ti, es para que lo compartas. Ya sabemos que aquí en Efesios nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Sabemos que el don es el obsequio y la gracia es el favor inmerecido de ese regalo. Es un regalo que no nos cuesta a nosotros solo el aceptarlo, porque Cristo pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Cuando dice que no es de vosotros, dice que es porque nosotros no nos ganamos eso. Eso viene de parte de Dios. Ajá. Por la fe, dice que por la fe, porque todos creemos que Jesús vino, ¿verdad? Fue clavado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y el saber, cada uno que estamos aquí no tuvimos en esa época, pero lo creemos lo que dice la palabra de Dios. Creemos, y esa es la fe, la certeza de que eso pasó y que Él sí vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Amén. Denle un aplauso por eso. El Señor que nos dio a cada uno esa fe para que creyéramos en Él. Dice que no es por obra, lo que le acabo de decir, no es de vosotros, porque nosotros no nos ganamos la salvación por obra. No tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación, pero sí somos creados para buenas obras. Para eso somos creados, pero eso no nos dice que nosotros nos ganamos la salvación. Ahora vamos a ver el término de salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación, en términos general, se refiere a la libertad de un estado o condición indeseable. Es el rescate, la liberación, la redención, el socorro, y es el que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Todos sabemos que el Señor nos salvó, nos rescató, nos dio redención con esa muerte y nos rescató de ese hoyo cenagoso que estamos cada uno de nosotros antes de conocerlo, de la vida que teníamos antes de conocerlo, antes de recibir ese valioso obsequio que es la salvación. Pero con la salvación obtenemos tres cosas. Y esas tres cosas, lo primero que recibimos, lo que obtenemos con esa salvación es el perdón. Es el perdón de nuestro pecado. Él borra la deuda del pasado. Es un acto de limpieza a nuestra falta. Él elimina la culpa de nuestros corazones por el pecado cometido. También la salvación nos justifica. Nos justifica, dice que es un aspecto legal ante Dios, donde somos declarados no culpables. ¿Y usted no es culpable de lo que usted cometió? Todos somos culpables, pero el Señor nos ve a través de Jesucristo.
Dice que la justicia de Jesús nos acredita a nosotros el ser inocente de esa culpa. Porque el Señor en la cruz del Calvario lo que hizo fue que tomó tu pecado y llevó Él ese pecado. Y por Él nosotros somos salvos. Y ese pecado ya no tiene que asediarnos a nosotros. Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. También la salvación dice que nos restaura. Al recibir ese regalo que es la salvación, automáticamente es restaurada nuestra amistad con Dios. Es restaurada nuestra relación con Dios. Cuando nosotros aceptamos ese regalo y lo recibimos en nuestro corazón, automáticamente la relación con Dios es restaurada. Eso lo hace la salvación. Y por último, dice que la vida eterna es un aspecto de esperanza. Se trata de vivir eternamente. Pero algo el Señor me ministraba con esto. Cuando nosotros obtenemos esa salvación, que es algo tan grande, nosotros o sea, la vida eterna es después que no estemos en este mundo, es que vamos a vivir esa vida eterna. Pero automáticamente después de la salvación, de que usted acepta esa salvación, usted ya entra en una vida eterna. ¿Por qué? Porque usted empieza a vivir una vida de paz, de seguridad, una vida que no la tenía antes de aceptar ese regalo. Entonces, Señor, ya desde que usted acepta eso, ya empieza usted a vivir una vida eterna en Jesús. ¿Por qué? Porque es un propósito que nosotros tenemos en Él. Ahora vamos a leer en Filipenses 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los creyentes en Filipo. Y él le dice que ellos son obedientes en su presencia. Lo está halagando, porque ellos son obedientes en su presencia, y cuando Él no está, también lo son. Es como son más obedientes porque no tienen a Pablo allí. Y él le elogia eso. Y le dice: pero ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a ellos que se ocupen? ¿Qué significa ocuparse? Es asumir la responsabilidad de una cosa o de un asunto. ¿Qué pasa? El Señor nos dice aquí, a cada uno de nosotros, que nos ocupemos de nuestra salvación. Esta mañana a mí este tema el Señor me lo dio a mí mucho hace tiempo, y ahorita es que lo estoy dando porque era para este tiempo. Y el Señor me ministraba que nosotros a veces, como es un obsequio, no nos costó. Muchos aquí, cuando le regalan algo y a veces que no les gusta, ustedes se ocupan de cuidar ese obsequio. Muchos de ustedes dicen: ay, ¿y qué pasó con los obsequios que te regalé tú? Ay, no sé, se me perdió. Porque no nos ocupamos de cuidar esa salvación o ese obsequio, porque sabemos que la salvación es un obsequio. Y el Señor nos manda hoy a cuidarlo. Dice: atención y enfoque. Pon tu pensamiento y tu esfuerzo en algo específico, sin distracción. Nosotros tenemos que vivir enfocados que en esa salvación que el Señor nos regaló. Dice: tenemos que ser diligentes. La diligencia en la salvación es hacer el trabajo con cuidado y con constancia. Ocuparse también es la resolución. Toma una medida necesaria para que el asunto llegue a su final, a su feliz término.
La salvación se cultiva. Todo el tiempo tenemos que estar ocupándonos de la salvación. Ocuparse es hacerse cargo de todo con diligencia y seriedad. Cuando el Señor nos dice aquí que con temor y temblor, el temor no es que usted tenga miedo a perderla. No es que tenga, ay no, porque si no la cuido me la voy a perder. El Señor dice que la tenga con temor, es porque es un respeto que te tiene que tener, es reverencia a esa salvación. Es sentir que alguien pagó un precio por usted. Ese es el temor que usted debe sentir, no miedo. Aquí la Biblia no habla de que tenga miedo. Tenemos que tener respeto por esa salvación y tenemos que tener reverencia. Cuando él habla de temblor, es reconocer nuestras propias debilidades y dejarnos de la arrogancia y del orgullo, porque a veces eso toca nuestra puerta, el orgullo y la arrogancia. Cuando nosotros salimos a las calles a evangelizar, nosotros estamos siendo arrogantes porque no estamos compartiendo esa salvación. O sea, yo tengo mi salvación, yo me ocupo de la salvación de mi familia, de mis hijos y de la gente que usted no conoce, de la gente que nosotros tenemos que evangelizar. El Señor me ministraba con esta palabra porque yo he menguado en eso. Porque no hay algo que desde que yo creí en el Señor que me encantara más, es evangelizar. A mí me gustaba evangelizar como de dos en dos, como dice la palabra, de dos en dos. Yo iba cuando estaba pequeña a evangelizar y salía de dos en dos porque en la iglesia donde yo estaba cuando yo creí en el Señor, salíamos de dos en dos a tocar puertas. Había gente que rechazaba y había gente que abría la puerta. Y nosotros entrábamos y le dábamos ese regalo. Pero sabemos que tenemos que hacer el trabajo porque para eso el Señor nos dio esa comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Esa es parte de ocuparse de su salvación, ir a predicar el Evangelio. Y tenemos que comprometernos no con los pastores, sino con Dios a hacer eso. Yo me comprometo con Dios a volver, porque eso es lo que pasa cuando no nos ocupamos de la salvación. Se nos quita el deseo de evangelizar, se nos apaga esa hambre de ir y predicarle a las personas. Yo les quiero contar un testimonio que pasó porque estamos hablando de la salvación. Yo siempre en los encuentros que hacían inicial, ustedes saben de lo que estoy hablando, los encuentros iniciales, yo iba a todos. Hicieron 1000, yo fui a los 999, pero fui a casi todos los encuentros porque me gustaba y porque a veces me obligaba mi hermana, vamos. Pero yo les voy a decir algo. En uno de esos encuentros, no sé qué número de encuentros fue, el Señor ministró a mi vida. Porque ¿qué pasa cuando vamos al encuentro? Sabemos lo que van a hacer. Ya yo sabía que iban a cantar la canción que iban a cantar, ya sabía que iban a bailar, ya sabía que el bal, ya sabía que esto, y ya era monótono. Porque cuando tú sabes qué van a hacer, ya tú pierdes esa cosa que tú tienes, esa ¿cómo se llama? Expectativa, exacto. Esa expectativa de que qué va a pasar, pero ya como yo sabía casi que lo que iban a predicar, los temas, y era, bueno, pero yo iba porque, bueno, hay partes que me gustaban, por lo menos las administraciones. Y en ese encuentro, el Señor ponía la crucifixión de Cristo. Y cuando pasan la escena, que lo están dando los latigazos, uy, yo me estremecía. Yo no lloré en ningún encuentro como lloré ese día. Porque el Señor cada vez que le daban un latigazo, bueno, le daban el latigazo al que estaba haciendo la película. Y eso sonaba, y le daban, el Señor me decía, lo hice por ti. Y yo empecé a sentir ese dolor y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos ocupamos de la salvación?
para nosotros no es fácil alejarnos del Señor. Porque a veces estamos aquí, pero no estamos en todo nuestro cuerpo. Tenemos la mente en la casa, tenemos la mente, ay, que mañana es lunes, yo tengo que hacer esto y lo otro, y no estás aquí. Porque está tu presencia, pero tu mente está en otro lado. Y no estás atendiendo a lo que el Señor te está diciendo el día de hoy. Y así somos. Tenemos la mente en los problemas, tenemos la mente en las circunstancias. Entonces, ese encuentro para mí fue el encuentro que hizo en mí. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a la iglesia, el Señor quita algo de ti cada domingo. El Señor, cada angustia, cada problema que tú estés pasando en la semana o que pasaste, el Señor va quitando algo de ti. Por eso es que no es que, ay, tenemos que ser religiosos, no puedo perder un domingo, porque ¿qué el Señor hace? Dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí manda que el Señor, vida eterna y salvación. Entonces nosotros tenemos cada domingo algo nuevo de Dios. Y si usted viene con esa demanda, más rápido. Cuando usted viene con una demanda, Señor, yo hoy necesito que me quite esto de mí, más el Señor hace. Y entonces ese encuentro, cuando el Señor decía, cada latigazo que daba, el Señor me decía, lo hice por ti, lo hice por ti. Porque en ese encuentro yo sentía, yo me había apartado por la gente, porque mis hermanos, porque la iglesia, y eso es lo que el Señor no quiere. Que nos ocupemos de no apartarnos de Él, porque Él no es el que nos hace las cosas, porque lo agarramos con el Señor. Un aplauso que lo den bien. Ok. Bueno, ese encuentro para mí fue el encuentro que cambió mi vida en esa parte, porque le di el valor que tiene la salvación. Eso es lo que me hace a mí el entender que yo no vengo para acá a un domingo más, que no vengo para acá a socializarme con los hermanos porque como que sabe, ay no lo veo toda la semana, lo voy a ver el jueves y el domingo, no, porque sabemos que es el Señor que está en este lugar. Y el Señor no solamente está aquí, Él está en tu casa, en tu trabajo, en todas las partes que tú estés, porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice su palabra. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que cuidar nuestra salvación y ocuparnos de ella. Pero hay otro versículo que yo quiero leer hoy, y es en Hebreos 2:3, y dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los oyentes, por lo que oyeron. ¿Qué significa descuidar la salvación? Es volverse indiferente, negligente al Evangelio. Es igual o parecido a lo que le dije ahorita de descuidar la salvación. Pero ¿cómo descuidamos una salvación? Dice que con negligencia. Eso es indiferencia, es tomar la gracia de Dios por ligereza. No valorar el sacrificio de la cruz. Eso equivale a un desprecio. Dice, la asistencia esporádica o nula a la iglesia. Falta de comunión con los creyentes. Ahí tú pierdes el ánimo. Uno va perdiendo todo. Dice, ceder al pecado. Volver al dominio del pecado en nuestras vidas. Ignorar el llamado a la santidad que Dios nos hace a diario. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Dice, el descuidar la salvación tan grande nos lleva a una incredulidad y una desobediencia. No confiar en la promesa de Dios y negar y no obedecer sus mandamientos. La otra es distracción del mundo. ¿Cuántos no estamos distraídos con el mundo? Con toda la tecnología que hay, que a veces nos es más fácil, lo digo porque a mí me ha pasado. He pasado horas en el teléfono, horas que yo digo, wow, hasta las 3 de la mañana. Pero cuando yo me pongo a orar, no duro ni 15 minutos, o ni una hora, ni media hora.
porque eso es lo que pasa con las distracciones. En la distracción usted no ve el tiempo. Usted dice, ay, bueno, son las 8, pero se después, las 3 de la mañana, y tú dices, wow, pero pasó tan rápido. Claro, los días están acortados, pero eso es siempre. Siempre ha pasado. Es más fácil perder el tiempo que invertir el tiempo en el Señor. Y eso a mí me ha pasado. Dice, el descuido es un proceso gradual. Cuando nosotros nos descuidamos, eso no es de la noche a la mañana. Eso es poquito a poquito, como dice la canción. Poquito a poquito, suavecito. Eso es así. Eso es sutil. Hoy oro, mañana se me olvida, me quedo dormida. Mañana leo la Biblia, o el pasado no, y así. Eso empieza a ser recurrente en nuestras vidas. Y eso es descuidar nuestra salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no suceda? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga cada día en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Porque sabemos que la salvación, hermano, todo lo que pasó Jesucristo en esa cruz de Calvario no fue fácil. Pero cuán fácil no es nosotros dejar al Señor. Es más fácil apartarse del Señor que volver. Se lo digo yo porque yo vivía en eso, hasta que eso cambió mi vida. Esos latigazos, el latigazo que decía, lo hice por ti, eso sí hizo en mí. El que valorara, el que no volverá atrás, no volverá a la condenación, porque dice que la salvación nos libera y volvemos a encadenarnos, no tenemos la libertad, volvemos a nosotros mismos agarramos las cadenas y nos atamos nosotros mismos. Entonces el Señor nos quiere libre. Por eso fue que Él vino en la cruz del Calvario. Yo les voy a entregar, bueno, espero que esto alcance, porque no sé qué cantidad de personas van a venir. Esto me lo ministró el Señor. Esto es una cajita que en mi mente, el día que me dio los 2 versículos, Él me mostró esto. Y yo lo tenía en mi mente, yo no lo había materializado. Y yo dije, tengo que hacerlo porque el Señor me lo ministró. Esto es una cajita de regalo, una caja sorpresa. Pero cuando usted le quite la tapa, tiene esto. Y aquí dice, lo hice por ti. Y tiene la cruz del Calvario. Así como usted lo ve, así lo vi en mi mano, como una cajita, y cuando es abierta con la cruz. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto esta mañana? Que tenemos que tener esto presente cada día en nuestras vidas. Cada día en nuestra vida tenemos que tener la cruz presente, tenemos que tener ese sacrificio, porque si no es fácil descuidar la salvación, porque no tenemos este valor que fue su sangre derramada por cada uno de nosotros. Y yo decía, Señor, de verdad ten misericordia de mí, porque como no fui yo la que dio vida para morir por nadie, no me dolió el latigazo, no me dolió la lanza que te clavaron. Entonces es fácil yo no valorar esto, pero tenemos que saber que Cristo murió por nosotros y que esa cruz, que nosotros la podamos valorar, porque eso fue lo que el Señor hizo con este tema. El Señor me lo dio fue para que nosotros tengamos esto presente en nuestras vidas. Y algo que me decía la pastora Marilyn antes de montarme, ella me estaba diciendo que ella vio un documental donde decían que hubo un muchacho que le estaban haciendo un electrocefalograma, y en el examen el muchacho muere. Y cuando él muere, como le estaban haciendo el examen, el doctor se dio cuenta que antes que se detuviera el corazón, el Señor se activó en sus ondas cerebrales de la memoria.
Y ellos se quedaron impactados porque eso no duró mucho. Pero después, cuando eso terminó, se detuvo el corazón. ¿Qué nos quiere decir eso? Ese documental. Que el Señor siempre nos va a dar una oportunidad. Antes de nosotros tener ya esa muerte física, el Señor siempre nos va a dar oportunidad para que nosotros clamemos a Él. Así que cuando una persona está en agonía, el Señor siempre le va a traer a memoria cuando le hablaron de Él. Y eso es lo que el Señor quiso ministrar esta mañana. Quiero que se pongan de pies. Y